la idea de este espacio es poder seguir estando a la vanguardia de todos los temas de recursos humanos con todas las cosas nuevas que se están viniendo, ¿no? Mucha inteligencia artificial, automatización, sabemos que son conceptos que están súper de moda, por lo cual todos nuestros contenidos y todos nuestros mentores, por más de que están entrenados en diferentes skills o people experience, o bueno, en este caso talento y cómo desarrollar talento, también vienen con una pata muy importante de inteligencia artificial y toda esta tecnología que se está empezando a sumar a nuestros equipos y a nuestros procesos. Yo me presento, soy Fede, soy el fundador de Mentify. Mentify es una empresa de aprendizaje, creo que, bueno, los que están por acá ya han participado de algunos de nuestros webinars. Eh, y somos una empresa de aprendizaje que generamos experiencias a través de mentorías, ¿no? No hacemos capacitaciones, ¿no? Sabemos que en la industria hay un montón de capacitaciones, nosotros lo que queremos hacer es un acompañamiento diferente, ¿no? Acompañado de un mentor que esté trabajando hoy en día en alguna empresa, ¿no? Que esté realmente en el campo, eh, por lo cual, en este caso, traemos a uno de nuestros mentores que se sumó el año pasado, si mal no recuerdo, Nacho, al equipo de mentores, que ahora se va a presentar y va a contar también dónde está trabajando, que es una empresa súper interesante. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo desarrollar talento, ¿no? Y vamos a hablar y aprender sobre métodos claros, ¿no? Para hacer diagnósticos, cómo trabajar sobre modelos de desarrollo basados en habilidades. Vamos también a ver una mirada estratégica para pasar de capacitaciones reactivas a un plan de desarrollo, ¿no? Un desarrollo con sentido. Entonces, en este webinar, Nacho nos trae algunos tips y algunas de las tendencias en lo que es desarrollo de talento para que, bueno, todos podamos tener esas herramientas, ¿no? Este webinar está marcado en la mentoría que va a estar dando Nacho, arranca el 14 de abril, va a durar 2 semanas, ¿sí? Son, si mal no recuerdo, son 4 sesiones, 4 unidades en donde vamos a ver también del diagnóstico, cómo diagnosticar para diseñar, eh, cómo pasar a una arquitectura de talento, cómo tener un modelo para crear experiencias de aprendizaje y de desarrollo, por lo cual, bueno, un placer, Nacho, tenerte acá nuevamente en tu segundo webinar, también tu segunda mentoría, por lo cual, bueno, gracias por sumarte, gracias a todos los que se sumaron. Repito, en estos espacios acá pueden levantar la mano, pueden hacer preguntas en el chat. La idea es que no sea un espacio formal, que es un espacio en donde todos podamos sacar nuestras dudas, poder preguntar. Obviamente Nacho va a estar liderando el espacio, pero bueno, también siéntanse libres de preguntar en el chat, siéntanse libres de levantar la mano y preguntar algo, que es un poco la idea de este espacio. Así que Nacho, muchas gracias nuevamente y te doy la palabra. Bueno, Fede, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar acá. Como bien dijo Fede, yo soy Nacho, ahora me voy a presentar formalmente igual, pero me quería detener un poco en lo que dijo Fede hace rato, ¿no? No estamos hablando de una capacitación, o sea, nosotros vamos a crear una capacitación, vamos a aprender cómo hacerlo, sí, pero esta mentoría que vamos a estar haciendo, no va a ser una formación, ¿sí? Vamos a estar acompañándolo. Y ahora yo voy a justamente exponer un par de cosas que vamos a estar viendo en la mentoría, que son de alto valor no solamente por todo lo que vamos a aprender, sino también por este espacio de networking y hasta benchmarking que vamos a estar haciendo. Pero me quiero detener en esta palabra, arquitectura. La palabra no está elegida al azar. Y es que dentro de lo que es los programas de formación, los programas de capacitación, siempre tiene que tener un objetivo. Ese objetivo lo vamos a empezar a explorar a partir de ahora. Pero es clave que nosotros sepamos cómo formar el talento que el negocio necesita. Hoy por hoy estamos en un momento de recursos humanos donde estamos atravesados por la tecnología y al contrario de lo que se cree, recursos humanos, por lo menos dentro de lo que es mi opinión, es una de las áreas que, curiosamente, más se está metiendo en inteligencia artificial. Inteligencia artificial, tecnología, en este caso es la inteligencia artificial, y un poco de eso es lo que vamos a estar viendo ahora, de cómo lo podemos empezar a aplicar también. Pero antes me presento, yo soy Nacho, soy psicólogo organizacional, trabajo hace 5 años en todo lo que es recursos humanos, desarrollo de talento, capacitación y aprendizaje. A lo largo de mi carrera he justamente participado en procesos de diseño de planes de sucesión, evaluaciones de desempeño, evaluaciones de potencial, evaluaciones a líderes, feedback, obviamente capacitaciones, formaciones, ¿sí? Para todos los niveles de las empresas. Y algunas de las empresas en las cuales he podido o he tenido la oportunidad de poder manifestar todo este trabajo ha sido justamente en Globant, he trabajado en conjunto también con la Universidad de San Andrés, actualmente también estoy trabajando con lo que es Doing Global, ¿sí? En una maestría, y actualmente estoy trabajando en Michael Page o Page Group, como se puede conocer también,
particularmente también diseñando toda la parte de estrategia de formación de toda Latinoamérica. Entonces, algo que había mencionado antes es que recursos humanos está atravesado por la tecnología y nosotros sabemos cómo poder adaptarnos a ella. Y es que estamos en el mejor momento para formar parte de un equipo de recursos humanos y sobre todo equipos de capacitación y desarrollo, al contrario de lo que se pueda creer. Y acá me gustaría poder comentarles algunos ejemplos de Latinoamérica que ilustran un poco esto. No sé si conocen la empresa SITS. SITS es una empresa de reclutamiento y selección que se apalanca, ¿sí?, en tecnología en el momento que nació y ahora está empezando a migrar y se están empezando a llamar SITS Match, en el cual están utilizando inteligencia artificial para poder conectar el mejor talento, según lo que ellos manifiestan, el mejor talento con la parte de la mejor oportunidad, incluso en trabajos tanto permanentes como temporales. Es una empresa argentina, lo cual bajo mi punto de vista me da mucho orgullo, yo soy argentino, y acá tenemos uno de los ejemplos por los cuales recursos humanos está siendo apalancada por la tecnología. El caso tal vez más nuevo, el que más estuvo en las noticias últimamente, es el caso de Human. Es una empresa que levantó 66 millones de dólares, ¿sí?, en una ronda de inversión. Es una de las más altas de las que se ha registrado y lo hizo una empresa de recursos humanos. Human básicamente lo que trata es conecta personas que no tienen acceso por el trabajo que tienen, porque son operarios y demás, conectan con la empresa mediante una aplicación a esas personas para justamente poder construir una cultura con ese tipo de trabajos, lo cual es muy complicado cuando no tienen una computadora, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto. Una de las empresas más conocidas que ha utilizado Human es Lutzu, de hecho lo han mencionado más de una vez. Entonces, fíjense cómo incluso una empresa que se dedica a algo tan, entre comillas lo voy a decir, tan intangible, puede llegar a levantar una inversión de 66 millones de dólares. Y finalmente, uno de los casos que más me gusta y es el que voy a utilizar a lo largo de como base a lo largo de este webinar, es el caso de Platzi, que creo es de las tres es la más vieja. Platzi es una empresa de capacitación. Es una empresa que obviamente está ligada a la capacitación tecnológica, pero tienen escuelas incluso certificadas, ¿sí?, por empresas como Microsoft y otras más, en las cuales ya están apuntando en lo que es capacitación empresarial. Es decir, ahí en la noticia de Forbes dice que el 30% de sus ingresos viene de capacitación empresarial. Entonces, ¿por qué yo les estoy mostrando todo esto? Básicamente porque el negocio ya sabe que recursos humanos es importante. El mundo ya compró que recursos humanos es importante. Y esto no lo menciono por casualidad. Muchas veces sucede, y seguramente a ustedes les habrá sucedido, yo he estado en reuniones donde muchas veces cuando se plantea una propuesta de negocio, cuando planteamos una propuesta de, ya sea capacitación, una propuesta de vamos a hacer este tipo de evaluación de desempeño y demás, la sensación que se percibe muchas veces es, bueno, ¿cómo hago para que el negocio compre la idea? ¿Cómo hago para que lo pueda convencer de que esto es importante? Casi como un resguardo, estar constantemente viendo, bueno, a ver, pero hay que decir esto, hay que decir esto, bueno, preparemos de esta manera. Y bajo mi punto de vista, ese enfoque es un enfoque equivocado, es un enfoque que ya quedó atrás y acabamos de ver las pruebas. Es decir, el negocio ya sabe que es importante recursos humanos. Nosotros tenemos que ir con esa actitud y con esa perspectiva es la que vamos a iniciar la mentoría. Según el World Economic Forum, el 63% de las organizaciones indican que la brecha de competencias es la principal barrera de cara a los objetivos 2030. Objetivos 2030 venimos hablando ya hace un par de años, de hecho el World Economic Forum creo que ya es la tercera vez que habla de 2030, pero no nos olvidemos que 2030 está a 4 años de distancia. No es mucho tiempo. Y aún así seguimos detectando diferencias entre lo que se requiere y de lo que estamos obteniendo en el mercado. Esto, si bien obviamente implica una responsabilidad dentro de la tecnología, es decir, todo lo que estamos aprendiendo de repente ahora se está empezando a automatizar en algunas cuestiones, pero igualmente este skill gap, como se le llama, o esta brecha, sigue existiendo y siguió existiendo hace mucho tiempo. Y nuestro área de capacitación y desarrollo es la encargada de poder plantear una estrategia en base a eso. Pero ¿por qué hasta ahora seguimos teniendo este problema? Esto lo planteó Josh Bersin, una de las personas más importantes dentro de lo que es recursos humanos. Invito a que busquen su empresa, se llama joshbersin.com, de Josh Bersin Company, perdón.
Y él lo que plantea es que antes existía la capacitación tradicional, y es que la capacitación tradicional es la que todos conocemos directamente nosotros, como recursos humanos, generamos una capacitación y en base a eso las personas se van sumando y vamos llevando algún que otro registro. Eso es muy poco escalable, generalmente no es digital, entonces requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo para unos impactos en resultados casi ínfimos. Luego pasamos más al aprendizaje autodirigido. Acá es donde entran los LXP, ¿sí? Que son toda la parte de experiencia de la persona dentro de su camino de aprendizaje en una plataforma de aprendizaje. Esas plataformas de aprendizaje a partir de ahora les voy a empezar a llamar e-learning. Entonces, dentro de lo que es el aprendizaje autodirigido, empezó a llegar estas plataformas y empezamos a tener un montón de cursos que tenemos hoy por hoy disponibles. ¿Cuál era el problema de eso? Si bien a nivel superficial parecía que estábamos formando a la gente, la realidad es que tener una plataforma llena de cursos no alcanza. ¿Por qué? Porque hay mucho contenido, pero no hay dirección. Entonces, este nuevo paradigma lo que nos está trayendo es la capacitación orientada a competencias. ¿Sí? Es un modelo que alinea el aprendizaje con las necesidades y estrategias del negocio. Y no utilizo esta palabra competencias de manera aleatoria. En inglés el concepto es capability, más ligado a capacidad. Pero acá vamos a estar usando la palabra competencia porque es la más sencilla a nivel Latinoamérica que se utiliza a nivel concepto. ¿Y por qué entonces estamos utilizando la palabra competencias? Porque no se trata solamente de lo que sé hacer, no se trata solamente de la parte técnica ni de la parte humana, se trata de comportamientos. Este es el concepto clave de la mentoría que vamos a estar revisando para cualquiera de los programas de capacitación que quieran idear en la mentoría. Obviamente, ahora vamos a explicar un poco cómo lo vamos a hacer, pero no se olviden que el objetivo final de todo programa de capacitación es lograr una modificación en el comportamiento. Fíjense cómo ese cambio de perspectiva nos obliga a hacer otro análisis que tal vez antes no hacíamos y que muchas veces el negocio sabe que lo necesita, pero por alguna razón ese comportamiento sigue sin modificarse. Y fíjense, ahora haciendo una retrospectiva en la capacitación tradicional, muchas veces las personas aprendían, decían, perfecto, entendí todo lo que dijiste, pero no hubo un cambio en mi comportamiento. Entonces, ¿aprendió o no aprendió esa persona? ¿Realmente fue funcional o no al negocio? En el caso de aprendizaje autodirigido, lo mismo. Es decir, esa persona se va formando en Excel, 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 pero ¿hubo un cambio de comportamiento de cara a Excel o seguimos igual? ¿Sabe analizar datos en Excel o sigue igual? Por eso, la capacitación orientada a competencias es lo que hoy tenemos que entender dentro de lo que es la creación de un programa de formación. Pero esto es muy sencillo decirlo, pero requiere un cambio de mentalidad dentro de nuestro propio rol. Yo siempre digo lo mismo con todo esto. Cuando nosotros trabajamos dentro de capacitación y desarrollo, cuando me refiero a capacitación y desarrollo, me refiero a que la capacitación, como dije al principio, tiene que estar vinculada a un desarrollo y a un cambio de comportamiento. Pero muchas veces nosotros nos quejamos de que el negocio tal vez todavía tiene algunas dudas sobre nosotros, pero también es cierto es qué rol nos ubicamos nosotros para que ellos tengan justamente esa opinión sobre nosotros. Y tenemos dos tipos de roles que tenemos que empezar a migrar, del administrador barra ejecutor al consultor. Esta palabra de consultor es altamente relevante. El administrador y el ejecutor generalmente es el recursos humanos que queda en un lugar un poco más pasivo-reactivo. Es decir, asegura de que haya cursos en las plataformas, eso que, insisto, superficialmente pareciera que está haciendo algo alineado al negocio, pero simplemente asegurarse de que haya cursos en las plataformas, lo único que va a hacer es que quedemos en el segundo punto de la línea de tiempo que les mostré. En todos los cursos autodirigidos, buenísimo, pero sin un objetivo de negocio real. Y a veces hacer menos, pero ligado a negocio, da mucho más impacto que hacer mucho, que haya mucha cantidad, pero que no haya resultados en el negocio. Además, esto de asignar las capacitaciones a las personas sin análisis. Uno de los grandes, vamos a decirle, eh, omisión de análisis que existe en nuestra profesión es el no segmentar la población. Muchas veces sucede esto. Vamos a hacer un curso de liderazgo o vamos a hacer un curso de negociación. ¿Y a quién sumamos? No, bueno, hay que sumar a todo el equipo comercial.
pero ¿realmente todo el equipo comercial necesita una capacitación de negociación? No, ¿cómo no va a necesitar una capacitación de negociación si es clave en su rol? Bueno, pero ¿realmente todos necesitan esa capacitación? ¿Por qué estamos sacándole tiempo de trabajo a una persona para poder sumarla si ni siquiera sabemos si realmente lo necesita? Entonces, ese tipo de preguntas son las preguntas que nosotros vamos a empezar a hacernos a partir de ahora. En segundo lugar, dije al principio, capacitación en liderazgo. Vamos a capacitar a los líderes. ¿Y cuántos años de liderazgo tiene esta persona encima? 5 años. ¿Y realmente esta persona necesita una capacitación de liderazgo o necesita una capacitación que esté abocada a cierta competencia de liderazgo? Tal vez una capacitación de liderazgo me hace más sentido a personas que están por liderar, por ejemplo. Fíjense cómo ahí tenemos diferentes formas de segmentar la población. Y eso no es una práctica tan común y el negocio eso la valora mucho. Obviamente después vamos a ver cómo presentar todo esto al negocio. Pero esta parte de segmentación de la población es una de las cosas más importantes. Y finalmente, diseñar capacitaciones en bases al pedido del negocio. Y voy a aprovechar este último punto para pasar al siguiente, porque diseñar capacitaciones en base a pedidos del negocio puede sonar muy funcional, es decir, viene el negocio, dice, Nacho, necesitamos una capacitación de negociación. Perfecto, ya te hago una capacitación, voy a ver cómo hago, pero no indagué, no tuve un perfil consultivo de decir, ok, señor negocio, ¿por qué necesitamos una capacitación de negociación? ¿Cuáles son los indicadores que te dan a entender que necesitas formar a la gente en negociación? Porque muchas veces los pedidos de negocio no necesariamente son pedidos de capacitación. Y acá donde pasamos a la parte del consultor, es decir, cómo nosotros podemos cambiar y mutar nuestro rol a un rol más consultivo dentro de capacitación y desarrollo para que podamos entender más el negocio. Identificar necesidades de capacitación de acuerdo a la estrategia. Existe una estrategia de negocio a 2030, a 2035, a donde quieran, donde sea que pueda apuntar la empresa en la que trabajan, pero existe una estrategia. En esas mesas tiene que haber alguien de recursos humanos, ya sea HRBP, alguien de talent management, quien sea, pero tiene que haber alguien en esa mesa, porque cuando nosotros sabemos hacia dónde va la compañía, nosotros entendemos casi automáticamente cuáles van a ser las brechas que necesitamos cubrir. En segundo lugar, vincular los pedidos del negocio al plan desarrollado. Nosotros ya tenemos una estrategia de capacitación, ya tenemos un plan para cubrir todas las brechas que nosotros habíamos planificado según la estrategia que planteó el negocio. Entonces, cada vez que venga un pedido aislado, nosotros tenemos que ser capaces, o un consultor es capaz, de poder vincular ese pedido con el plan y la estrategia que ya está funcionando. ¿Eso qué sensación da? Primero da una sensación de orden, además de tener un enfoque consultivo de nosotros ya tenemos una planificación en el cual vamos a incluir tu pedido. Pero ¿por qué? Y por qué esto parece por ahí como, no, ya tenemos una planificación, no lo vamos a hacer. Lo que estoy planteando acá es simplemente, si ya existe un plan de acuerdo a la estrategia de negocio, ¿por qué surgió un pedido que no habíamos atendido antes? Hay dos chances. O realmente es un pedido urgente y es un pedido que no se había analizado previamente y hace a la estrategia, puede pasar, tranquilamente puede pasar, todos los que estamos acá sabemos que ningún plan va a salir perfecto, puede suceder. Pero muchas veces sucede que es una falta de criterio por parte de la persona que lo pide. Es decir, está desalineada con la estrategia esa persona, entonces nos viene a pedir un plan de capacitación donde realmente no es necesaria una capacitación porque ya está habiendo un plan de capacitación. Fíjense cómo cosas tan pequeñas como preguntas, como posicionamientos que tenemos dentro del negocio, pueden hacer que realmente nosotros nos ajustemos y prioricemos el trabajo que hay que priorizar. Y finalmente, diseñar capacitaciones en base a las necesidades identificadas, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco cómo lo vamos a hacer. Pero si nosotros no tenemos una necesidad de capacitación identificada, no tenemos que capacitar, porque no existe ninguna motivación para poder realizar esa capacitación. Esta nueva perspectiva implica entender lo siguiente. Existen competencias que todas las empresas necesitan, pero en cada una de ellas se aplica de manera única. Esto con capacitar en base a competencias. Nosotros dijimos que tenemos que generar un cambio de comportamiento y ese comportamiento justamente, que ahora lo vamos a ver, es lo que hace único a la empresa. Entonces, por eso digo, no es lo mismo capacitar en liderazgo en la empresa A que en la empresa B. Yo a veces me pongo a pensar, cuando nosotros estamos pensando en una capacitación de liderazgo, ¿es el mismo liderazgo el que ejerce una persona que trabaja en una obra, que ve a las personas
una vez por mes, 2 veces por mes como mucho, a una persona que los ve todos los días en la oficina? Me parece que esa capacitación, si bien el tema es igual, tal vez la aplicación es diferente. Por eso yo siempre digo lo mismo. Cada vez que nosotros capacitamos, siempre tiene que estar la necesidad de capacitación de esta empresa y tienen que estar embebidos los valores y la estrategia de la empresa. Si no, estás formando líderes para otras empresas. Y es así. Si vas a formar a nivel general, estás formando líderes para otras empresas, porque el contenido no está personalizado para su trabajo del día a día. Entonces, si yo recibo una capacitación de liderazgo y me dice que tengo que dar feedback toda la semana y yo a las personas con las que trabajo las veo una vez al mes, entonces no veo cómo puedo aplicar todo esto. Algo que parece tan sencillo y tan superficial es algo que nosotros tenemos que atender. Y con este nuevo paradigma nos estamos empezando a dar cuenta de eso. En segundo lugar, el desarrollo no se trata solo de adquirir competencias, sino de cómo éstas se reflejan en la manera de trabajar. Y acá donde empieza la parte del comportamiento. A veces, la capacitación, muchas veces, no se trata de aprender conceptos, sino de aprender formas de trabajo con conceptos que yo ya sabía previamente. Esto es, creo que el punto más alto de capacitación que una empresa puede llegar a tener. Cuando las personas dentro de la empresa entiendan que la capacitación no es solo aprender conceptos, sino que es cambiar y modificar formas de trabajo, entonces ese equipo de recursos humanos está haciendo no un buen, un excelente trabajo, porque es el punto más alto en el que se puede llegar a nivel capacitación. ¿Por qué? Por el tercer punto, y es que tenemos que entender, por más difícil que sea y por más conversaciones difíciles que esto traiga, y ahora vamos a ver cómo tenerlas, el área de recursos humanos, esto aplica a todo, pero lo voy a bajar a lo que es capacitación y desarrollo. Somos facilitadores y arquitectos de la estrategia de capacitación y desarrollo. Pero la responsabilidad es del negocio. Recursos humanos no debería entender en sus responsabilidades estar persiguiendo gente para que se sumen a la capacitación. Esto obviamente puede sonar un poco idealista de mi parte, pero en definitiva se conecta mucho con el punto número dos. Es como dije antes, si las personas entienden que necesitan modificar su forma de trabajo de cara al negocio, entonces la capacitación se justifica casi sola. Pero si es recursos humanos el que tiene que estar constantemente, che, Bautista, fíjate que mañana tenés la capacitación. Bárbara, fíjate que mañana tenés la capacitación. Bárbara, estamos a 5 minutos de iniciar. ¿Qué te pasa si? No, no va por ahí. Porque si recursos humanos es el que tiene que empujar para que la gente se capacite, estamos en un problema, porque el negocio es el que tiene que entender que esas personas tienen que ser capacitadas. Ahora bien, este punto es importante porque es muy sencillo decirlo, pero a la hora de caer en el negocio y decirle, señor negocio, usted que es el que va a estar dictando esta capacitación, yo me voy a encargar de la gestión, porque usted es el que termina sabiendo cómo se hace el trabajo, ahí es donde empiezan algunas de las dificultades de las conversaciones que el negocio no quiere tener, y muchas veces nosotros tampoco, pero que en esta mentoría vamos a aprender. Nacho, acá yo tenía una pregunta, te lo mandé ahí Sí, al chat, pero ¿qué recomendás hacer cuando pasa eso en las empresas? Porque la verdad que suele pasar bastante y muchos clientes, en mi caso y también cuando trabajaba en Western Union, teníamos que estar atrás, los de recursos humanos, todo el tiempo demostrándole no solo al colaborador que iba a generar un cambio o de comportamiento en la forma de trabajar, sino también de que es importante capacitarse para hacer las cosas mejor, ¿viste? A veces ponen como primero, no, tengo que hacer esta planilla, y quizás si haces esa capacitación, esa planilla la empezás a hacer con inteligencia artificial y te terminás ahorrando un montón. ¿Qué recomendás hacer? buenísima pregunta. Bueno, un poco también lo vamos a estar viendo en la mentoría y ahora se va a justificar con las siguientes slides que voy a mostrar, pero en síntesis y la respuesta corta es, todo arranca desde un buen diagnóstico y de cómo yo voy empezando a tener esas conversaciones con el negocio. Es muy diferente si yo voy con un VP y le digo, hola señor VP, mire, la semana que viene vamos a estar haciendo un curso de negociación, acá le traigo la lista de las personas de su equipo, por favor seleccione quién quiere que participe. Posiblemente ni me responda o directamente ni me complete esa planilla. Ojalá que sí. Y si me la completa, dudosa participación. Ahora, si yo me remonto a un par de meses antes, y yo voy y le digo, hola, señor VP, ¿cómo está? Yo soy Ignacio, un gusto. Estuve revisando todos los datos
y estuve viendo que el conversion rate de su equipo está por debajo del esperado. ¿Eso es real? ¿Cómo lo ve usted? ¿Puede ser? Y ahí es donde yo empiezo a generar otro tipo de conversación. Si yo voy con directamente la solución, no, mira, desde arriba me dicen que tengo que capacitar en negociación, la persona no se siente parte de eso. Paréntesis. Bajo mi punto de vista es un error que un VP esté absolutamente desconocido de esa información. Cierro paréntesis. Ahora, si nosotros vamos con un análisis y decimos, mira, este es el problema, ¿lo ves al problema? ¿Es algo que realmente te hace ruido? ¿Es algo que te está impactando los números, sí o no? Y sí, un poco, pero ¿sabes qué? En realidad lo que pasa es que el equipo que está allá, nada, ahí sí a ellos les cuesta, pero ¿sabes qué? Porque son nuevos, vinieron de otro área. Bueno, ¿y qué te parece si podemos por ahí a este equipo poder tratar de generarles alguna capacitación como para nivelar? Ah, ok, Ignacio, ok, bueno, sí, podría ser. Bueno, siempre las conversaciones terminan en podría ser, es muy difícil, ojalá que le suceda, y vamos a tratar de que eso suceda en la mentoría. Es muy difícil que alguien del negocio venga y diga, sí, perfecto, estoy re on board en lo que dijiste, yo te ayudo, yo te abrazo, ojalá suceda, no es lo más común, eso termina sucediendo más adelante, ¿sí? Pero en esencia es poder traer los análisis correctos, ¿sí? Para poder identificar una necesidad y decirle, mira, esto que vos necesitas lo podemos resolver con esta capacitación, pero necesito de tu compromiso. Es más, necesito a alguien de tu equipo que pueda nivelar a ese equipo que vos me dijiste que está todavía un poco nuevo. Ahora lo vamos a ver, pero la respuesta rápida es por ahí. Es diferente cuando te caen con propuesta a necesidad y te traigo una solución. Y justamente, Excelente. perfecto. Y justamente, una vez comprendemos nuestro rol y esta perspectiva, es que estamos listos para formar el talento que el negocio necesita. Así que buenísimo que haya surgido esta pregunta porque vamos justamente hacia allá. Y acá un poco voy a empezar a presentar qué es lo que vamos a ver en cada una de las sesiones de las mentorías. Van a ser 4 sesiones. En primer lugar, tenemos que entender dónde estamos parados. Es decir, yo siempre digo lo mismo. No todo va a funcionar para todos, internamente en la empresa y en las empresas en general. Como dije antes, una capacitación de liderazgo que sirvió en Michael Page, yo la puedo traer acá y puedo mentirles y decirles, miren, esto es lo que hicimos en Michael Page y funcionó y te garantizo, Bárbara, que la empresa en la que vos trabajás va a funcionar al toque. Les estaría mintiendo, porque no todo funciona para todos. Solo Bárbara entiende qué empresa se encuentra, cómo toma las decisiones esa empresa, y ese es el primer punto que vamos a ver en la mentoría. Y es, tenemos que entender el tipo de organización en el que nos encontramos y cuál es nuestro alcance, porque esta mentoría va a estar hecha para profesionales de recursos humanos. Entonces, nosotros podemos llegar a tener cierto alcance. ¿Sí? Si nosotros no tenemos acceso al board, nosotros, al directorio, nosotros no tenemos acceso a determinada información, eso obviamente va a limitar nuestro alcance, pero eso no nos va a limitar a poder generar una propuesta de valor para las personas a las que les tengamos que proponer. ¿Qué cosas entonces nosotros tendríamos que empezar a entender para poder saber en qué tipo de empresa estamos parados? Primero que nada, ¿cómo se toman las decisiones de carrera en la organización? ¿Por facturación? ¿Por evaluación de desempeño? ¿A dedo? Esas son algunas de las preguntas que tenemos que empezar a entender para saber cómo vamos a empezar a encarar esta situación. ¿Qué indicadores tengo que seguir en desarrollo y capacitación? Muchas veces sucede que ya dentro de nuestra empresa, no importa cuánto tiempo llevemos en la misma, ya tengamos algún tipo de historial o algún tipo de información previa. Generalmente yo las dejé ahí escritas, se suelen perseguir este tipo de indicadores dentro de las áreas de capacitación y desarrollo. Horas de capacitación de cada una de las personas, horas de aprendizaje, es decir, capacitación del lado de las personas, pero dentro de las horas de aprendizaje es cuánto tiempo en promedio pasan las personas capacitándose. Eso por ejemplo, lo utilizaban en empresas como Globan. Nivel de adopción de una plataforma, ¿sí? Con el indicador que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Nivel de adopción de plataforma puede ser, yo tengo una plataforma de e-learning en el cual estoy viendo que el nivel de adopción es, las personas entran, no sé, 2 veces por semana y mi número saludable es que entren al menos 3 veces por semana. Listo, perfecto, ese es un indicador. Eso yo tengo que tenerlo presente, porque además de que obviamente voy a hacer una propuesta para el negocio, tengo que cumplir mis propios estándares del área.
Entonces, si yo no conozco mis propios estándares del área, vamos a caer en lo que voy a mencionar más adelante, que créanme, no quieren caer ahí. Ahora bien, ¿cómo se formaron las personas hasta el momento? ¿En qué temas? ¿Cuáles fueron las prioridades? ¿Sí? ¿Qué plataformas se utilizaron? ¿Se utilizaron solo sesiones? ¿Directamente le dijeron, haz este curso y ya está? ¿Cómo surgen los temas? ¿Cada cuánto se capacita? Etcétera. Son algunas de las preguntas que tenemos que entender acerca de la cadencia en las cuales estas personas están acostumbradas a ser capacitadas. Otro error común. Yo caigo a una empresa en el cual no están acostumbrados a recibir capacitaciones. De hecho, es un caso real a mí me pasó. Yo entré a una empresa en el cual me asignaron un país. Ese país jamás había recibido una propuesta de capacitación. Y yo cometí el error de caer con toda una propuesta gigante que obviamente era aplicable, pero las personas no estaban acostumbradas, no podían seguir el ritmo de eso. Entonces tuvimos que ajustar. Entonces, es en esos casos donde yo tendría que haber profundizado un poquito más en el diagnóstico y haberme dado cuenta de que tal vez esa propuesta hubiera sido mejor hacerla de otra manera. Después terminó saliendo excelente, pero siempre es importante entender con qué cadencia viene acostumbrada la gente, porque el cambio hacia lo que es, y esto es change management, pero el cambio hacia lo que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que siempre entender la situación en la cual se encuentra la persona actualmente. Punto A y cómo lo vamos a llevar al punto B. Eso es parte de un perfil consultivo, como acabo de mencionar antes. Fíjense, espero que se estén dando cuenta que todo encaja con todo, ¿no? Arrancamos de, che, qué importante el recurso humano y ahora estamos diciendo, che, para qué importante es yo entender un rol más consultivo para que esto realmente se aplique en mi empresa. Y finalmente, esto obviamente lo vamos a ver un poco más extendido, ¿quiénes son los interlocutores clave con los cuales a los cuales tengo que involucrar? HRVPs, Talent, bueno, Learning nosotros, o Talent también nosotros, VPs, directores, etcétera. ¿A quién tengo que traer on board de todo esto? Porque va a ser mi aliado. Yo no puedo construir nada solo, necesito apoyo de la empresa. Y ese apoyo está en el HRVP, Talent, etcétera. Si no hacemos todo esto, vamos a caer en lo que se suele llamar el síndrome PowerPoint o el síndrome Excel. Todo buenísimo, está bárbaro en PowerPoint, pero sale un poco de eso y es inaplicable. ¿Por qué inaplicable? Porque no cumple los estándares del área, porque las personas no se van a poder adaptar y sobre todo porque no cumple los objetivos de negocio. Es una de las cosas que más tiempo pierden, una de las cosas que más lástima me da a mí, porque yo sé todo el trabajo que hay detrás, pero cuando cae una propuesta que no es aplicable, lamentablemente hay que bochar esa propuesta, o en todo caso hay que ajustarla. ¿Por qué? Porque no cumple los índices del área, entonces nosotros lo llevamos al negocio o a nuestros líderes y nos van a decir todo perfecto, pero no nos ayuda en nada esto. Lo vamos a llevar al negocio y van a decir, bueno, sí, por ahí lo hacemos, no lo hacemos, listo, perfecto, queda adelante. Entonces, como que no tiene mucho que hacer dentro de lo que es el negocio. Entonces, por eso es que tenemos que tener especial cuidado en entender dónde estamos parados. Eso lo vamos a ver un poco en la primera sesión. Obviamente, ahí vamos a entender también qué tipo de programa quieren empezar a trabajar. Y ahora sí vamos a pasar a la siguiente sesión y es la parte de donde vamos a ver todo un diagnóstico, ¿sí? Y nosotros decimos que un buen diagnóstico es la gran parte de la solución. ¿Qué sería tener un buen diagnóstico? Entender, primero, hacia dónde está yendo el equipo. ¿Sí? Es decir, el objetivo de negocio de las personas a las cuales se tienen que capacitar o las personas que yo llamo target, ¿sí? Lo que están bajo mi alcance. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy asignado a el área de Norteamérica, bueno, toda la parte de Norteamérica, obviamente yo voy a tener que segmentar y demás, lo vamos a ver ahí en la mentoría. ¿Cuál es el objetivo de negocio? ¿Qué tiene que lograr la gente, básicamente? Segundo, ¿cuáles son los requerimientos de performance? Es decir, está bien, ya sabemos qué tienen que lograr. Ahora, ¿qué tiene que hacer la gente para lograr ese objetivo? Eso debemos ser capaces de poder hacerlo y traducirlo en comportamientos observables. Ejemplo, la persona necesita generar 6 millones de pesos en los próximos 3 meses. Ok, perfecto. Ese es el objetivo trimestral. Excelente. Ahora, ¿qué tiene que hacer para lograr todo eso? Porque no es como, listo, listo, generar 6 millones de pesos y me voy. No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, bueno, para eso la persona tiene que ser capaz de generar 15 llamadas de venta por semana. Ah, ok, perfecto.
Estamos hablando ya de bien, ¿qué otra cosa más tiene que hacer? Y tiene que saber utilizar el sistema de prospección de clientes. Perfecto, segundo punto. Y así, fíjense cómo yo bajándolo en comportamientos observables y eso después yo puedo seguir haciendo un análisis. Y ahí es donde nos va a ayudar la inteligencia artificial. Yo con eso ya tengo una idea de, ok, para que esta persona llegue a este objetivo tiene que hacer todo esto. Y acá es donde yo tengo que empezar a hacer el análisis, es, ¿qué tiene que saber para poder hacer lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que saber para poder prospectar bien en el sistema? ¿Qué tiene que saber para poder generar 15 llamadas de venta por semana? Esas son las preguntas de diagnóstico. Y esas son las preguntas que vamos a tener que resolver con dos fuentes de información específica. La primera es los datos que nosotros ya tenemos disponibles y en segundo lugar, las conversaciones que tengamos con los interlocutores clave. Pero siempre con esta pregunta en mente. ¿Qué porcentaje del problema resuelve la capacitación? Y lo dijimos antes, no necesariamente todo pedido es un pedido de capacitación. Es decir, si la persona no está generando 15 llamadas por día, ¿por qué es? ¿Porque no sabe hacerlo? ¿Porque no sabe dónde encontrar la información? ¿No sabe prospectar? ¿O porque tiene todo eso y no lo hace de todas formas? Por eso yo los invito a empezar a pensar de esta manera en los diagnósticos. Y todo esto parece muy lindo, por eso no estamos cayendo en el síndrome de PowerPoint, sino a la hora de tener conversaciones con el negocio, para poder entender las necesidades, tenemos que tener esto en mente, porque no es lo mismo que la persona no pueda hacerlo, es decir, es un trabajo de poder hacer, la persona tiene los recursos y el contexto para poder generar 15 llamadas por día, o es una métrica fantasma, ¿sí? Ponerle que sí, tiene el contexto y los recursos, perfecto. ¿Sabe hacerlo? Es decir, tiene los conocimientos para poder hacer una llamada, para poder generar una reunión, tiene el conocimiento a nivel comunicación de cómo entender la necesidad de un cliente. Y tercero, querer hacer. Si la persona puede hacerlo, sabe hacerlo y no lo hace, es porque no quiere. Y hay una razón por la cual no quiere hacerlo. Entonces, no tenemos que enojarnos con la persona me refiero al grupo de personas, ¿no? Hay una razón por la cual no lo quiere hacer. Y nosotros tenemos que tratar de entender esa razón, porque si no, vamos a terminar haciendo una capacitación de saber hacer o de poder hacer y vamos a decir, che, pero ¿por qué sigue sin aumentar el número de llamadas? Porque no quieren hacerlo, no porque no sepan hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que entender. No porque vayamos nosotros a resolver ese problema, sino porque tenemos que manifestarlo para después dejarlo claro de, che, yo te puedo capacitar a las personas en negociación, pero tenés que tener en cuenta de que la gente no está llamando para generar esas llamadas. Simplemente te lo dejo ahí. Porque la performance y los índices de performance no es solamente de learning, ni de capacitación, ni desarrollo. Es todo. ¿Sí? Es decir, no podemos caer a capacitación y desarrollo en un problema que es un problema de liderazgo. ¿Sí? Por eso estas conversaciones son totalmente importantes. Y como dije, tenemos dos tipos de fuentes de información, que son entender un poco o mejor dicho, las conclusiones a las que vamos a estar llegando es identificar las situaciones que originan las necesidades de capacitación y sobre todo, cuáles son o entender cuáles son estas necesidades de aprendizaje para poder traducirlas en estos comportamientos observables que acabo de mencionar. Y ahora bien, este diagnóstico debería agarrarnos al final de todo con sabiendo qué tenemos que capacitar, a quiénes y para cuándo. En la tercera sesión vamos a ahora sí empezar el diseño, es decir, crear un diseño que realmente impacte, ¿sí? ¿Y cómo generamos esto? Primero, vamos a definir el contenido del programa, luego lo que vamos a hacer es formar, ¿sí? Una forma de evaluación de los comportamientos o de la experiencia, ¿sí? De esa capacitación, o de ese programa de capacitación, y finalmente vamos a establecer quiénes van a ser las personas clave de negocio que van a estar trabajando en ese programa de capacitación y vamos a efectuar los que se llaman los trainers, que es sesiones para poder formarlos a ellos, ya sea de manera pedagógica o poder compartirles información, asistirlos, etcétera. Como dijimos antes, obviamente nosotros también podemos hacerlo, pero siempre es importante que sea el negocio que transmita este tipo de conocimiento, porque son los que trabajan de eso, ¿no? Y además porque eso hace que justamente haya un compromiso. Ahora bien, todo esto debe estar vinculado a los objetivos del área, la estrategia de negocio y a los recursos disponibles.
vamos a ver que tal vez la necesidad que se traiga a la mentoría no necesariamente sea de la capacitación, sino sea tal vez de, che, tengo que presentar un programa con recursos que ya existen, con 3 cursos online, y con eso es más que suficiente tal vez. Bueno, eso no lo vamos a entender sin un diagnóstico y sin un buen diseño. Y finalmente, el éxito de la capacitación muchas veces radica con lo que sucede fuera de la capacitación. Por eso es que no todo problema es un problema de capacitación. Y esta parte del diseño no la vamos a poder hacer sin las anteriores. ¿Y cómo vamos a cerrar toda esta mentoría? Vamos a pasar de lo que es un programa de capacitación a una estrategia. No porque vayamos a diseñar toda la estrategia, sino porque vamos a ver cómo esto, como creamos algo que es replicable y escalable, puede involucrarse dentro de la estrategia. Porque empecemos a pensar, ¿cuántas veces tuvimos la batalla esta del retorno de inversión? Pero está bien, perfecto, tengo que invertir esto en esta capacitación, pero ¿cuál va a ser el retorno de inversión, Nacho? Y esa pregunta es una pregunta injusta. Es comparar peras con manzanas. Es lo mismo que yo vaya con una universidad y le diga, ok, perfecto, voy a hacer este MBA. ¿Qué garantía me dan ustedes de que voy a recuperar la inversión del MBA? No pueden prometer eso, porque depende de otros factores. Que yo gane más dinero o no con el MBA, ¿hay una correlación? Existe una correlación. Ahora, ¿es garantizado? No, porque depende de un montón de otros factores, de conseguir un buen trabajo, de yo tener un buen desempeño. Yo puedo tener un MBA, pero tener un muy mal desempeño, entonces ahí no voy a ganar más. Entonces, hay tantas variables que se tienen en cuenta que la universidad no se puede permitir poder prometerte que existe una forma de recuperar tu inversión. ¿Qué sí te promete? Que vas a ser capaz de analizar una empresa financieramente. Eso sí te lo promete, porque es un comportamiento, es una competencia. Yo te garantizo de que vas a hacer la competencia, de que te vas a comportar de esta manera. Ahora, no te puedo garantizar que recuperes la inversión. Si las universidades no lo hacen, ¿por qué nosotros deberíamos responder también esa pregunta? Es otra de las formas que vamos a empezar a prepararnos para poder presentarlo al negocio. Entonces, para poder ir cerrando todo esto, ¿cómo podemos ir presentándolo? Primero, vamos a entender, la capacitación mejoró la performance percibida. Es decir, yo siento que después de esta capacitación entiendo más cómo utilizar este sistema, por ejemplo. Satisfacción e índice de compromiso, claramente, es uno de los puntos más importantes. Grado de aplicación de lo aprendido, ¿sí? Es decir, medir antes y después. Otro de las formas, y son algunos ejemplos que simplemente traje, mejora en resolución de conflictos. Si yo hice una capacitación de negociación, ok, hubo un aumento de los pedidos de clientes resueltos o los reclamos de los clientes resueltos, ok, es un indicador, pero de vuelta, un indicador que puede estar empapado por otros valores, ¿sí? No necesariamente por la capacitación, para bien y para mal, ojalá sea para bien, pero también puede ser para mal. Ahora, a ver, para poder empezar a presentar esto, tenemos que primero tener 3 instancias. Presentación al equipo, vamos a entender cómo presentarlo e involucrar al HRBP, ¿sí? Esto en el caso de que la empresa en la que trabajen tenga un HRBP. Y finalmente una presentación final al negocio. Todo con el objetivo de presentar un programa clave para el negocio, que para nosotros en esta mentoría va a significar un plan de comunicación, fechas y resultados esperados, y que sea replicable y escalable. Mira, este programa de capacitación lo hicimos para líderes que están por iniciar y van a tener una promoción, pero esto también lo podemos aplicar para líderes que están tal vez para aumentar su cantidad de gente liderando. Solo hay que hacer esta y esta y esta modificación. Cuando nosotros logramos generar ese programa que es replicable y escalable, es totalmente funcional para el negocio, porque le estoy facilitando las cosas a mi equipo y sobre todo también al negocio. Y como les dije, no sé si vieron el video, pero yo les iba a dejar un regalo. Para la próxima vez que tengan que segmentar la población, piensen lo siguiente. La capacitación puede ir de lo superficial a lo más profundo. Lo más superficial es el conocimiento. Tengo que entender simplemente cómo funciona. Hay veces que simplemente la capacitación es eso. Tengo que entender cómo funciona algo. No tengo que saber cómo usarlo. Luego está la parte de la competencia. Tengo que saber cómo usarlo. Es decir, necesito la práctica. Sino después está la maestría, que es, che, esto es clave en mi trabajo, yo tengo que estar por sobre la media entendiendo esto, listo, perfecto, es un aprendizaje más de maestría. Acá ya estamos empezando a ver qué cosas tenemos que entender, perdón, qué gente tenemos que traer para que la dé. Y finalmente
caso más profundo es la certificación. Que esta gente necesita una certificación para poder realizar el trabajo que esté realizando. ¿Cómo la conseguimos? Bueno, eso es otra cosa. Es otro tipo de proyecto que vamos a llevar adelante. Pero piénsenlo de esta manera para entender si realmente las personas que están en su capacitación tienen que estar ahí o van a estar simplemente con la cámara apagada viendo otras cosas. Bien, ahora no sé por qué no me está apareciendo, pero lo voy a dejar proyectado igual. En la última slide, ahí está. Como digo, El- esta mentoría no es una capacitación, como dijo Fede, no vamos a capacitarnos entre todos, lo que les vamos a estar mostrando es casos de éxito, vamos a tratar de tener un programa de capacitación y diseñar un programa de capacitación para ustedes dentro de lo que ustedes traigan. Y por eso es importante que si ustedes son líderes de equipo, que puedan llevar a alguien de su equipo acá, porque van a conocer otras personas, van a ver cómo se hacen las cosas en otras empresas. Es un espacio de, como dije, de networking, de benchmarking, donde vamos a entender un montón de estrategias. Entonces, esa es la gracia de lo que es esta mentoría. Y obviamente, todo esto no va a estar sin dirección. Yo tengo una dirección para poder llevar todo para adelante, pero también entienden que esto es un espacio un poco más también de compartir, donde vamos a justamente llevarnos nuevas estrategias para aplicar en nuestras empresas. Por eso digo que si tienen a alguien de su equipo también es totalmente funcional para esa persona si es que quieren entender un poco más de esto. Excelente, Nacho, como siempre. Algo también para agregar, obviamente si tienen preguntas, desmutense o si las quieren poner en el chat también, pero sí me parecía importante remarcar esto que decía, ¿no? Nuestras mentorías pueden tener pocos cupos, ¿sí? Es una decisión nuestra, una cuestión pedagógica, porque yo siempre digo que el armado de la mentoría termina el último día. O sea, se arma la mentoría a medida que vamos teniendo las sesiones, ¿sí? Porque tuvimos que crear una metodología, ¿no? Desde cero. Obviamente no es que inventamos la rueda, sino que lo que fuimos haciendo era ver de qué manera podíamos customizar el conocimiento y el aprendizaje lo más posible. Porque esto más personal, veía que había muchas capacitaciones en donde eran muy, muy enlatadas, ¿no? Que están buenas, son propuestas armadas, pero hoy estamos en la era de la customización, ¿no? Y yo no soy muy partidario de aprender de robots, de inteligencia artificial, sí de asistirnos. Por eso también todo esto es lo contrario, ¿no? Una persona que tiene esa experiencia, que prepara algo, pero que también te va a preguntar qué quieres aprender, dónde estás trabajando, qué desafíos tenés en tu empresa, ¿no? Y lo que vamos haciendo es customizando esa mentoría y todo el contenido para que todos puedan llevarse lo que necesiten para su empresa, para su emprendimiento, para su startup, ¿no? Entonces, desde ese lado, sí quería como mencionar que esas son nuestras mentorías, ¿no? Un mentor en donde va a estar acompañando a un grupo de más o menos 15 personas, ¿sí? A veces entre 10 y 15, depende de la temática, para que puedan tener estos cambios de comportamiento o estos cambios en la forma de hacer las cosas. No nos interesa que se vayan con teoría y ustedes después se fijen qué hacen con eso. Nos interesa que ustedes terminen la mentoría y al día siguiente presenten un plan en la empresa, mira, hice esto, aprendí esto, me gustaría que cambiemos esto. Obviamente después las decisiones las tomará el equipo o el negocio, pero sí quería detenerme en explicarles eso. Ahí les dejé el link en el chat también. Obviamente estoy a disposición ahí en LinkedIn, creo que los tengo, con cualquier cosa me escriben, lo pueden escribir a Nacho también, Nacho está disponible por si quieren ponerlo en uno a uno para hacerle algunas preguntas, yo también, así que esto va a comenzar el 14 de abril, todavía tenemos cupos, así que los esperamos, si quieren anotar, si tienen el link, si tienen dudas o bueno, si quieren llevar gente de su empresa, generalmente por cantidad hacemos algún descuento interesante para que puedan sumarse más de una persona. Y también por otro lado, es muy importante que sepan que queda poco tiempo, son más o menos quedan 15 días, 16 días, Ujú. y bueno, estamos ahí terminando en las próximas semanas de cerrar los cupos. Así que gracias por sumarse, gracias Nacho. Y Siempre un bueno, yo me gusto. voy a quedar unos 5 minutitos por si alguien quiere quedarse a hacer alguna duda, alguna consulta. Ya los vamos a estar contactando para mandarles la grabación y también el contenido de este webinar. Les mando un saludo, gracias Bauti, gracias Bárbara, Vicky, Gracias. Nacho, muchas gracias por esto. Nos estamos viendo pronto. Adiós. Chao, Nos muchas gracias vemos. a todos. Chao. Gracias, gracias. Hasta luego.